Bueno, amigas y amigos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, cualquier momento que estén mirando esto, muy contentos de arrancar un nuevo episodio, un nuevo programa de Rosca y Tinto. En este caso con un invitado, vamos a abordar el tema fe y política, vamos a vincular también con distintos episodios de nuestra historia, de cómo la fe, la religión católica ha sido sumamente importante para el desarrollo y para todo esbozo de liberación de nuestro pueblo. Está con nosotros el amigo Pablo Schurman. Muchísimas gracias, Pablo, por venir. Muy contento de recibirte. Bien. Teníamos muchas ganas de poder entrevistar. Lo concretamos. Gracias a vos, Pablo. Felicitaciones por el canal. Y bueno, un gusto. Un gusto. Pablo es, para aquel que no lo conoce, muchos seguramente seguirán Mates con Historia. Debemos compartir un público, ¿puede ser? Sí, algo sí, seguramente. Mate con Historia, que es súper recomendado en YouTube, por supuesto. Y bueno, Pablo es abogado, es también profesor de Historia Constitucional y un apasionado por la historia, fundamentalmente militante de la historia. Sí. No soy historiador profesional, hago la aclaración. Soy un abogado interesado por la historia, muy interesado, de chico, digamos. Y bueno, tuve la suerte de tener un muy buen profesor de historia en el colegio secundario y después un poquito la tarea propia de ir leyendo, de ir haciendo discernimiento, estableciendo criterios. Sí, no la juego de objetivo o de neutral, esto sin perjuicio de no caer, Mates con Historia, esto es una bandera del programa, del canal, no caer en un estilo panfletario, claro, de poco rigor analítico, ¿sí? Me gusta el rigor, me gusta, y cuando hay que reconocer que, qué sé yo, ocurrieron ciertos hechos que no son de tu agrado, ¿no? Porque uno siempre encara la historia con un corazoncito, esto es así, sí. Y bueno, hacerlo, ¿no? A lo mejor también ya una cierta etapa en la vida te va haciendo más reflexivo, ¿sí? Y más calmo en el análisis. Sí, la verdad que recomendamos muchísimo el canal porque hay mucha documentación. En general la academia critica que falta documentación o fuentes, por ahí la historia más revisionista. Y bueno, Pablo es un ejemplo de que puede estar bien documentada la historia. Recuerden suscribirse a Rosca y Tinto también, ponerle me gusta al video, así se comparte, se difunde. Yo estoy haciendo actualmente un curso, que acaba de terminar ayer, curso de introducción a la historia del cristianismo junto a Pablo. Y bueno, también como militante político y advirtiendo la situación en la que vivimos, donde prácticamente es un nihilismo absoluto, al menos en el área de la política, un liberalismo muy profundo en el movimiento nacional y popular, volver a recuperar también las raíces en nuestra fe, entendiendo que sin una fe fundante no hay proceso de liberación, no hay proceso de desarrollo para con nuestro pueblo. Y bueno, que creo que tenemos que volver a recuperar, como decía Perón, el sentido heroico de la vida, un sentido de trascendencia, arraigado en nuestra cultura, y creo que por eso también lo invitamos a Pablo para poder conversar. Va a durar quizás un poquito más de lo habitual este video, pero bueno, con muchas ganas. Arranco, Pablo, vamos a hacer un poco un rastreo histórico, me gustaría sobre el final llegar también a la actualidad. Pero arranco con el momento en que para nosotros comienza a constituirse una conciencia patria, que es en 1806, a partir de las invasiones inglesas y la reconquista, ¿no? La resistencia. Y allí, luego de la ocupación colonial, se establece por parte de la corona británica la libertad de culto, ¿no? Aquí en territorio del virreinato. Bueno, ¿por qué hace eso Inglaterra? Y si eso tiene que ver también, o si entra allí este episodio, en la resistencia feroz del pueblo, ¿no? ¿Qué análisis haces en este sentido? Bueno, a ver, mira, varias puntas. Y súmalo a la introducción que hiciste, Pablo, agregarle un dato que para mí, porque puede haber alguna que se resista, digamos, que es entendible. Como vos bien decís, vivimos una era de nihilismo, de un sinsentido, que afecta a todo Occidente, básicamente, ¿no? Y nosotros somos parte de ese Occidente con nuestras características propias y nos vemos afectados por ese virus, llamémosle así, o ese clima de época. No lo hacemos esto por una nostalgia, por tiempos pasados que consideramos que fueron perfectos. Lo hacemos porque nos parece, primero en mi caso, soy una persona de fe, con todos los defectos y con todas las caídas y digamos, tropiezos
que se pueden tener, pero me parece un elemento ordenador de la vida y un elemento que, como vos bien decías, citando a Perón, te da una mirada más heroica de la existencia, ¿no? Entonces, eso como para arrancar. Yo vi el programa dedicado a la Reconquista, del Día de la Reconquista, el 12 de agosto de 1806, como vos bien dijiste, tras esa breve ocupación de William Beresford, el comandante de las tropas británicas asentado en el fuerte de Buenos Aires, la actual Casa Rosada, se da la Reconquista protagonizada, curiosamente, por un francés, Santiago Liniers, que hacía años que estaba en el Río de la Plata, estaba bastante aclimatado a nuestras costumbres, llamémosle así. Voy a tomar, ¿no? Sí, esto me recuerda supuesto. a mi programa, entonces Sí. me siento como en casa. Y creo que hiciste alusión a que si uno va a la ciudad de Buenos Aires y visita el interior de la iglesia de Santo Domingo, cosa que aprovecho para quien va a Buenos Aires y no sabe a ver qué hacer, bueno, visiten la iglesia de Santo Domingo, está a 3 cuadras de Plaza de Mayo, hacia la zona de San Telmo, y en un lateral están exhibidas, al día de hoy, las banderas tomadas a modo de trofeo al enemigo, al invasor inglés, ¿no? Y fue ahí donde la fe jugó un papel importante, que de alguna manera los historiadores coinciden en que fue lo que lo determinó a Liniers, lo despabiló, lo despertó, ¿no? Esto de ser testigo, él como católico, era un católico devoto también, como en general era la buena parte de la población de entonces, el ser testigo de esa suerte, no digo profanaciones a la fe católica, pero no hay que olvidar que los ingleses eran anglicanos, o sea, y virulentamente anticatólicos en la época, ¿no? Y ahí es donde él se compromete frente al prior de los dominicos, que tienen a su cargo, tenían y tienen aún a su cargo la iglesia, a reconquistar la ciudad de Buenos Aires, y si logra cumplir ese objetivo, le va a entregar los trofeos obtenidos y los va a colocar a los pies de la imagen que estaba y sigue estando allí de Nuestra Señora del Rosario, ¿no? Cosa que cumplió y por eso están allí. Entonces, ese es un elemento importante. Después también va a estar presente el elemento religioso en esa gesta, que a veces nos olvidamos los argentinos, esa reconquista, Pablo, porque Liniers, luego de hacer ese voto frente al prior de los dominicos de Buenos Aires, viaja de modo clandestino a la banda oriental, al Uruguay. Ahí es donde pide ayuda y refuerzos, y el pueblo montevideano, básicamente la ciudad de Montevideo, presta o se alistan 1000 voluntarios. O sea, tengamos presente esto, cuando un pueblo recluta voluntarios, está cediendo a sus jóvenes que eventualmente van a morir en otro lugar. Y claramente eso fue un acto de generosidad rioplatense, y con esas tropas vino un cura oriental que se llamaba Dámaso Larrañaga, muy vinculado luego a José Gervasio Artigas, y es ese cura el que va a celebrar una misa de campaña el día previo al 12 de agosto, ¿no? Con todas las tropas formadas. Es decir, el elemento religioso estuvo presente allí, como lo va a estar también años después en Malvinas. Si querés, después nos referimos a ese otro episodio. Curiosamente, el mismo enemigo histórico. Sí. El mismo enemigo histórico. Ahora, la libertad de cultos, que ahora es un concepto que hemos incorporado, ¿sí? Entendido como que, bueno, que independientemente de que haya una religión oficial, puede haberla o no, pero todo ciudadano, todo habitante de un país, de un estado, tiene el derecho a profesar libremente su culto, o incluso de no profesar ningún culto si es que no lo tuviera. Perfecto. Hace 2 siglos la cosa no se entendía de ese modo, ¿no? Había una identidad nacional, patriótica, por más que no existiera el Estado-Nación, no importa, estaba en germen, había una identidad de pueblo, dentro de la cual ese elemento identitario, la fe común, o sea, la fe compartida, era un elemento constitutivo, como si dijéramos hoy el mismo idioma, ¿me entendés? Entonces, la libertad de culto, por más que suene lindo, era vista por muchos como un ataque a ese elemento identitario, ¿se entiende? Y esto se introduce definitivamente de un modo que hay que decirlo,
se firma en 1825 el Tratado de Paz y Amistad entre las Provincias Unidas del Río de la Plata, presidida por Bernardino Rivadavia, hay que tomar nota de este nombre, Bernardino Rivadavia, presidente de la Argentina, y Gran Bretaña, el famoso Tratado de Paz y Amistad con Gran Bretaña. Es llamativo porque en ese tratado se establecen reconocimientos recíprocos de los ciudadanos, los derechos de los ciudadanos. Era un engañapichanga, dicho sea de paso, porque era un tratado también de comercio que establecía la libertad de comercio como si nuestra economía estuviera en un pie de igualdad con la economía británica, ¿no? Pero al margen de eso, hay que decir con todas las letras que en Argentina hubo un grupo de habitantes no ciudadanos nativos que tuvieron reconocimiento de sus derechos antes que los nativos, que fueron los súbditos británicos, a través de este tratado. Porque la constitución posterior va a ser la de 1826, Constitución Nacional de los Argentinos. Inglaterra exige que se establezca la libertad de cultos para que sus ciudadanos, los ciudadanos británicos en el Río de la Plata, principalmente en Buenos Aires, que eran anglicanos y no católicos, pudieran establecer sus lugares de cultos. Entonces, esto sí es sancionado y va a ser resistido en el interior, que no quería saber nada, porque establecían, sobre todo los caudillos federales, no olvidemos que cuando Rivadavia había años antes, había llevado adelante la reforma eclesiástica, después si querés nos referimos en detalle, el pueblo católico lo vio como un ataque a la fe. Y el que se levanta desde La Rioja es nada menos que Juan Facundo Quiroga, con esa bandera, una bandera con una calavera y dos tibias, y el lema era religión o muerte. Religión o muerte, más claro, imposible, ¿no? Incluso más importante, si uno quiere, que la propia patria, que históricamente desde los movimientos políticos es más patria o muerte en algún punto el lema, pero en este caso era religión o muerte. Sí, porque se entendía, creo que con buen criterio, que era una demanda que nos era impuesta por nuestro enemigo histórico que era Inglaterra. Por eso la gesta de Liniers también se entiende, esa mística que introducen las tropas, va de la mano de ver no solo un invasor que ocupa tu suelo, sino que aparte ese invasor es una invasión religiosa, si se quiere. Hoy nos cuesta entender esto, porque para buena parte de la gente la cuestión religiosa no es un elemento determinante en la vida, pero hace 2 siglos sí lo era. Y era tal el punto que la gente estaba dispuesta a morir por eso, ¿no? Claro. Bueno, hoy la gente está dispuesta a morir, qué sé yo, por salvar sus ahorros. Sí. O por nada, digamos, o directamente por nada. Claro, una vida sin sentido que termina con el pedido de eutanasia, como parece que todo indica, se va a legalizar en cualquier momento. Nos han cambiado el chip, o se ha cambiado el chip de la gente, entonces nos cuesta entender la mentalidad de hace 2 siglos. No, además pensando en 1806, digo, bueno, Guerra de Malvinas, 1982, ya había un Estado-Nación constituido y demás. En 1806, más allá de que empieza a surgir una conciencia patria, todavía la nación, digo, quizás un hombre no iba a dar la vida por la nación en ese momento. Sí era una cuestión de mística más religiosa, más vinculado a eso, ¿no? Sí, de todas formas yo tengo una apreciación. No estaba constituida jurídicamente la nación argentina, pero existía una idea de vínculo con el terruño. Había un patriotismo que durante siglos había estado vinculado con la sujeción de todos los súbditos del monarca español a modo de vasallaje, de juramento. La fidelidad era sobre todo con el rey, ¿no? Pero eso va cambiando y es entendible porque aquellos conquistadores, aquellos primeros pobladores se habían asentado, imaginemos, Asunción del Paraguay, Santiago del Estero, la mayoría de nuestras ciudades fundadas en el siglo XVI. Y bueno, 2 siglos después había una idea de pertenencia al imperio, pero había también un amor al terruño propio, ¿me entendés? Entonces las invasiones inglesas se viven como una invasión hacia lo propio. Lo que se defendía era la frase de Jauretche: el patriotismo inspira al soldado, no al odio hacia el soldado que tiene enfrente, sino al amor que tiene por aquello que deja a sus espaldas, ¿me entendés? Su familia, sus vecinos.
sus muertos que están enterrados en ese solar, ¿me entendés? Entonces hay una pertenencia con el terruño, independientemente de que haya constituido o se haya constituido aún o no un Estado nacional, ¿se entiende? Claro. Eso puede venir después, como ocurrió en nuestro caso. Sí, tal cual. Y haciendo una continuación histórica, quería preguntarte, porque muchas veces hay una polémica respecto a San Martín. Hace poco se cumplieron años de su fallecimiento. Nosotros, de hecho, estuvimos en Mendoza. Y quería preguntarte, porque se sabe que San Martín fue masón, digamos, pero hay que hacer una aclaración de qué significaba la masonería en aquel momento, o al menos a la masonería a la que adhiere San Martín, pero también se sabe que era profundamente católico, ¿no? Y devoto de la Virgen del Carmen. Digo, ¿cuál es la vinculación de la fe con respecto a la hazaña, a la gesta sanmartiniana en aquel momento, y esta diferenciación, ¿no?, con respecto a la masonería? Bueno, es un tema complejo, ríspido, que merece hacer algunas puntualizaciones, porque la masonería era en algún sentido todavía una entidad incipiente. Se sabía de su existencia, su inicio, su comienzo en Londres, ¿no? En fin, su influencia en alguna parte de la Revolución Francesa, o sea, ya se había extendido. No estaba tan en claro para el común de la gente, porque ahora uno tiene un montón de información y han pasado 2 siglos, pero en ese momento no era tan claro. Las condenas de la Iglesia Católica, por ejemplo, que establecían que un bautizado católico no podía formar parte de la masonería, van a ser de alguna manera de esta época e incluso posteriores a esta época. Entonces también hay que entender, por eso va a haber muchos clérigos en la masonería, en el Río de la Plata o en América en general o en Europa. Entonces vos decís, pero era el agua y el aceite, era incompatible. Bueno, hay que entender que aparte no se sabía, insisto, no era un fenómeno tan masivamente difundido y conocido por todos hace 2 siglos. Lo de la afiliación masónica, yo lo he explicado en varios mates con historia. Hay autores, hay que tener cuidado, porque hay autores que pertenecen o han pertenecido a la masonería argentina, y entonces en el afán de hacerlo propio a San Martín, ¿me entendés? Porque la figura es tan icónica que todo el mundo se lo quiere apropiar, ¿me entendés? Y va a formar parte San Martín de algunas logias a su llegada desde España a Buenos Aires, que va a llegar en marzo de 1812. Sí, efectivamente, esto está acreditado o demostrado. Hay que tener en cuenta también que como era una entidad clandestina, que tenía un proyecto de toma del poder, por supuesto que todo se regía por el secreto, claro, y no había constancias, ¿se entiende? Después se pueden hacer inferencias, después va a haber algunos que estuvieron allí y al escribir sus memorias algo dicen, pero por eso digo, no hay muchos elementos fehacientes, ¿se entiende? Pero sí es cierto que participó la famosa Logia Lautaro, lo hemos analizado mucho. Ahí hay autores que dicen, mirá, la Logia Lautaro tenía subdivisiones internas. Había gente que frecuentaba la logia, pero que no necesariamente era de filiación masónica, se adhería a la logia porque la logia tenía objetivos políticos declarados. Entonces, claro, quien quería militar, José María Rosa esto lo explica muy bien. San Martín llega a Buenos Aires en 1812, no tiene familia acá, no tiene una trayectoria de vida. Se casa con una familia, con la hija de una familia conocida en Buenos Aires, los Escalada. Pero, dice José María Rosa, con mucho criterio, en la Buenos Aires de entonces, 40.000 habitantes, Pablo, había 2 formas de hacer carrera militar, judicial, política, que era bajo el ala de una institución que te amparara, que te socorriera, que te ayudara, que te tapara, que te diera asilo si te tenías que refugiar. Una era la iglesia. Y San Martín no era un hombre de estricta observancia ni de, digamos, de misa diaria, ¿se entiende? Y la otra eran las entidades masónicas, las distintas sociedades secretas, con lo cual es entendible que San Martín buscara, digamos, enchufes desde el punto de vista social en esas entidades. ¿Eso lo convierte en un masón convencido? Bueno,
el padre Guillermo Furlong, historiador jesuita, lo ha estudiado, en fin, han sido muchos, Díaz Araujo, muchos del ámbito sanmartiniano, ¿no? Y han llegado a la conclusión de que no existió esto. Por otro lado, vos me preguntabas de su devoción. Yo tengo algún reparo. Yo creo que él no era un hombre de su época, estaba influenciado por las ideas liberales, creo que sí, pero influenciado no significa adoptarlas en bloque, ¿se entiende? Porque aparte, el liberalismo, a comienzos del siglo XIX, todavía estaba en su etapa en la que mostraba su rostro amigable, ¿se entiende? La lucha de los derechos del individuo contra el poder absolutista monárquico. Claro. Si vos me decís si yo adhiero a ese postulado, yo te digo que sí. Ahora, ¿eso me hace liberal? No, no necesariamente, ¿no? Porque el liberalismo va a ir descubriendo su verdadero rostro acá y en el resto del mundo a lo largo del siglo XIX. Claro. Entonces estamos hablando de comienzo del siglo XIX. Pero hay una carta que le dirige, que creo que la tocaron el otro día o la leyeron parcialmente el otro día en ese vivo que hicieron desde San Rafael. Sí, sí. Manuel Belgrano, que había estado a cargo del Ejército del Norte, en fin. Todos sabemos que Belgrano era un hombre muy devoto. Sí, eso existe coincidencia. Era un hombre de mucha devoción católica, no sé si de misa diaria, pero muy coherente en su vida, exteriorizaba su fe, de una devoción mariana muy importante, en fin. Y le escribe una carta a San Martín, en la cual le dice que usted debe comportarse como un general cristiano, católico, apostólico, romano. Guarde mucho cuidado en las cuestiones vinculadas al cuidado de la religión, porque la tropa le da mucha importancia a esos detalles, ¿no? La tropa procedente de los sectores humildes, claro, diríamos, de la sociedad. Y los que estaban ya un poco abandonando la fe eran los sectores del comercio porteño, ¿sí? Sí, pero no era algo masivo en el bajo pueblo, diríamos así. Y Belgrano le dice, habrá quienes se burlarán, ¿no? Pero usted hágame caso, ¿no? Y por eso Manuel Belgrano, por ejemplo, antes de la batalla de Tucumán, que fue un triunfo nuestro, 24 de septiembre de 1812, día de Nuestra Señora de la Merced, la advocación mariana que honra a la Virgen de la Merced, se encomienda a Nuestra Señora de la Merced en Tucumán, que está allí la imagen histórica al día de hoy, y obtenido el triunfo le entrega a la Virgen de la Merced su bastón de mando, Manuel Belgrano. Parece que la carta hizo efecto en San Martín. Después podremos discutir si lo hizo de corazón, con convencimiento o por táctica político-castrense, siguiendo los consejos de Belgrano, pero lo hizo. Antes del cruce de los Andes, con todas las tropas del Ejército de los Andes formadas en la plaza principal de Mendoza, se saca la imagen de Nuestra Señora del Carmen, de una devoción muy arraigada en el interior de nuestro país y del continente, y se reparten los famosos escapularios de la Virgen del Carmen, una devoción muy todavía conservada en algunos sectores, la devoción del escapulario de la Virgen del Carmen. Se la nombra generala del ejército y San Martín le entrega simbólicamente también su bastón de mando a la Virgen María. Yo creo que alguien que es masón es incapaz de hacer una cosa así, ¿me entendés? Lo era entonces y lo sigue siendo hoy. Sí, sí, de hecho también, Pablo, muchos historiadores hablan de que ciertas logias masónicas del momento funcionaban también como especie de partidos políticos, digamos, que no tenían el significado que tiene hoy, donde existen los partidos políticos y demás, claro, pero en aquel momento tenía un poco esa lógica también. Exactamente, se estaba en un proceso revolucionario, vos no como vos decís bien, Pablo, no existían las estructuras político-partidarias, claro, para hacer política, y si vos estabas en el bando independentista o sublevado de América, bueno, corrías el riesgo de quedar, digamos, pegado a una movida que podía terminar en un pelotón de fusilamiento. Claro. Entonces era entendible que mucha gente por motivación política se uniera a esos clubes o sociedades secretas para resguardar su identidad, claro, y tener un ámbito de recíproca asistencia en caso de infortunio. Pareciera indicar que San Martín fue uno de estos últimos, claro,
Y además después, por si no hubiera quedado claro, va a haber un rompimiento expreso por parte de él con la famosa desobediencia en 1819, cuando la logia le ordena que vuelva con el ejército de los Andes para reprimir a Artigas. Y él se niega. Sí, sí. Y él se niega. De modo tal de que, bueno, si formó parte de esas logias, evidentemente en algún momento decidió apartarse de las directivas. Y yo creo que algunos se la tienen jurada desde entonces. ¿Sí? No, pienso también en esta idea que hablábamos hoy del sentido de trascendencia, porque en todas esas gestas, tanto 1806, 1807, Cruce de los Andes, en general teníamos las de perder, ¿no? Porque no teníamos un gran ejército regular, eran milicias, luego en el ejército de San Martín, nosotros estuvimos hace muy poco en el Plumerillo, y nos explicaban, no tenían ni siquiera con qué vestirse, claro. Hacían sus propios armamentos de la mano de Fray Luis Beltrán, digo, era todo muy precario, y de repente se estaban enfrentando a los tipos que venían de combatir con Napoleón en Europa, o en 1806, 1807 nos estábamos enfrentando con el mayor imperio a nivel mundial, y de hecho en la primera etapa traen a lo mejor que tienen, ¿no? Un grupo reducido de soldados, pero de vanguardia, el regimiento Highlanders. Lo que quiero decir con esto es, si no hay un sentido heroico, cuando vos tenés las de perder y te tenés que enfrentar con esos monstruos, ¿no? Claro. Digo, si no hay un real sentido heroico de la vida, un sentido de trascendencia, algo que evidentemente hay algo más allá. Digo, fíjate la contraposición con el nihilismo actual, es imposible enfrentar esa adversidad. Y sin embargo, los tipos lo hicieron con una grandeza, con grandes liderazgos, ¿no? Pero digo, un pueblo entero en gestas que al menos hoy resultan difíciles de imaginar. Por eso también la importancia de Malvinas en el 82, que fue hace relativamente poco en términos históricos. Exactamente. Digo, pensaba eso mientras hablabas, ¿no? Quería volver un poco, vos hablaste de Facundo Quiroga, bueno, la disputa unitarios y federales. Disculpame, sí. Te agrego algo a tu reflexión, que coincido, porque vos me dirás, bueno, pero no hace falta ser católico para tener sentido heroico de la vida. Los romanos eran paganos, ¿no? Tenían diversos dioses, no eran cristianos y sin embargo tenían un sentido heroico de la vida, daban su vida por Roma, por la gloria de Roma, durante siglos fue así. Y eso es cierto, pero precisamente tenían una fe y una idea de trascendencia, claro. Que dar la vida u ofrendar la vida por una razón superadora del propio interés individual merecería, en la vida eterna, la recompensa, digamos, la adecuada recompensa. Un pagano también razonaba así. El problema que enfrentamos hoy, Pablo, no es que nuestras sociedades tienden a descristianizarse para volverse paganas, claro. Sino que se vuelven indiferentes al fenómeno de la trascendencia religiosa. ¿Me entendés? Y eso sí no convoca a ningún heroísmo, porque si vos terminás creyendo, como decía Chesterton, ¿no? Cuando el hombre deja de creer en Dios, empieza a creer en cualquier cosa. ¿Me entendés? Entonces, si tu creencia pasa por cómo están alineados los astros, claro. O si las piedritas así y hay un poder energético, o la mano invisible del mercado, o lo que fuese, son sucedáneos, son sustitutos muy truchos, dicho sea de paso, de la idea de trascendencia, claro. Verídica, genuina. Bueno, entonces esa persona tan reducida en su mirada trascendente de la vida, va a terminar no dando la vida por nada, porque en realidad nada para esa persona, esa mentalidad, nada vale la pena ofrendar la vida. Entonces ni siquiera estamos peor en ese sentido que las culturas paganas, claro, que por lo menos tenían una idea religiosa, ¿se entiende? Sí, tal cual. No, me hace pensar esto que decís en el filósofo sumamente costeado por el Estado durante el gobierno del Frente de Todos, Darío Zeta, no sé si lo ubicás, sí. Muy vinculado al posmodernismo, que recuerdo que tenía, además de hablar muchas pavadas, pero una de las cosas que decía era, la verdad no existe, ¿no? Claro. Y repetía esta mantra. El problema es que si la verdad no existe, ¿por qué vamos a luchar por algo? Digamos, si no tenés verdad, ¿por qué estás luchando? Entonces, bueno, también la idea de lo que hacemos nosotros es volver a recuperar una serie de certezas por las cuales valga la pena luchar. Volviendo un poco a la cuestión histórica, vos mencionabas a Quiroga, recién, Quiroga. Temas unitarios y federales. Digo, hay una fuerte impronta religiosa
en la ofensiva del federalismo con respecto a Rivadavia y a los unitarios. Y quería preguntarte qué rol juega también el puerto, ¿no? Que algo mencionaste. Digo, como ciudades más portuarias, en este caso Buenos Aires, se puede pensar también Rosario en la actualidad y otro tipo de ciudades, son más bien cosmopolitas, más bien liberales, más bien tienen poca vinculación de sentido religioso. Y sin embargo, las provincias más mediterráneas, más del interior profundo, pienso en Salta, pienso en Jujuy, pienso en Catamarca, en La Rioja, Quiroga era de La Rioja, tienen otra impronta. Bueno, ¿qué rol se juega ahí también en términos históricos? ¿O qué explicación se puede dar en este sentido de por qué la religiosidad juega un papel distinto en las provincias con respecto al iluminismo más porteño? ¿O cómo se puede explicar también eso? Mira, es muy interesante la pregunta porque en general hay una idea de que la guerra civil entre unitarios y federales en el siglo XIX fue, o sea, la idea que hay, dando vuelta o que queda de los manuales escolares, es que este pueblo se desangró durante 3, 4 décadas, o sea, mandando literalmente a sus hijos a morir al frente, para ver quién elegía a los gobernadores, si la propia gente de las provincias o el presidente de la República, o para decidir dónde iba a estar la capital. Y yo siempre me puse a pensar un día en esto y digo, pero un pueblo mínimamente con 2 dedos de frente no va a la guerra por esa cuestión, claro, que es una cuestión administrativa, si se quiere, claro. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué había en el trasfondo? En el trasfondo había 2 proyectos de 2 modelos de sociedad antagónicos, ¿me entendés? Y una de esas características que encarna el federalismo es la defensa de nuestras tradiciones frente a una embestida portuaria. Por eso los unitarios son mayoría en el puerto, aunque hay porteños que no son unitarios. Sí, por ejemplo, Juan Manuel de Rosas o Manuel Dorrego. Sí, o ¿sí? Provincianos que capaz eran... Que también eran unitarios, claro. ¿Me entendés? Se da esa cosa que uno dice, pero ¿cómo? No sería lógico. Es que habían tomado partido en ese bando antagónico de 2 modelos de país. Uno de sus ejes, esto lo desarrolla muy bien Marcelo Gulo, ¿no? mi amigo en sus disertaciones, pasa por defensa de las tradiciones. Es decir, el federalismo finalmente decía, sí, nosotros somos hispánicos, hablamos el español y tenemos tradición católica, y no nos avergonzamos de eso, no creemos que eso sea un lastre. Sarmiento, Alberdi, creían precisamente lo contrario, que para progresar como país debíamos borrar todo atisbo de esas características. Claro. Sarmiento es muy explícito en Civilización y Barbarie, dice eso. Es más, descree de la posibilidad de que lo nativo pueda enriquecerse con el aporte de lo anglosajón. No, él habla de una sustitución. De una sustitución. Y por eso el interior profundo que vos decís reacciona en el sentido clásico del término. Ser reaccionario es también reaccionar ante un ataque injusto, ¿no? O un ataque que vos medís que va o apunta al núcleo de tu identidad cultural, ¿me entendés? El elemento religioso está presente en esa. Por eso cuando a Rosas se lo nombra restaurador de las leyes y el orden, porque uno dice restaurador de las leyes y el orden, ¿de qué leyes? Claro. ¿Qué restauró? ¿Las leyes de Rivadavia, que le había precedido en el gobierno de la provincia de Buenos Aires? No rescata esas leyes, esa legalidad rivadaviana a la cual él aborrece, porque dice, esto es un injerto a contramarcha de lo que es nuestra identidad rioplatense, bonaerense. Entonces, la restauración de las leyes y el orden supone la restauración de una cultura hispano-criolla católica, y Rosas va a ser un adalid también en esa lucha, ¿no? El unitarismo siempre con su obsesión de copiar y pegar, ¿entendés? Modelos idílicos, generalmente procedentes de Europa, generalmente de Francia o de Inglaterra, y si no se adecuaban en materia constitucional, como abogado esto uno lo ve claramente, al elemento criollo había que adaptarlo con forceps, ¿entendés? Claro. El federalismo era mucho más realista en el sentido de que, mirá, nos vamos a dar la constitución política más acorde con nuestra idiosincrasia, claro, y nuestra realidad, ¿no? Que se puede mejorar, se puede enriquecer, claro, por supuesto, sí, ningún problema. Pero no hay en el federalismo, que se entienda bien lo que quiero decir, no había un chauvinismo o una xenofobia, ¿no? Siempre nuestro país ha sido receptivo de puertas abiertas y con una gran ventaja, evidentemente.
hemos tenido una matriz cultural atractiva a los ojos de los inmigrantes, que se da un fenómeno muy particular que involucra a nuestros abuelos y bisabuelos, Pablo, sobre todo en nuestra zona. Esos gringos que venían, con otra idiosincrasia, con otro chip, se querían acriollar, claro. ¿Entendés? Se terminan acriollando. Por eso el gringo imita las costumbres del gaucho, empieza a tomar mate, sí. Le resulta amargo, le pone azúcar, no importa. Imita los ademanes, porque ven el gaucho un tipo, pese a lo que le decía Sarmiento, que era un salvaje, ven el gaucho un prototipo humano, un arquetipo humano, en el que hay valores rescatables, la hidalguía, la valentía, la lealtad, el coraje, y por eso le sale el tiro por la culata en algún sentido, claro. Porque esas masas terminan acriollándose. Y cuando las circunstancias y los planetas se alinean, mi querido Pablo, ese pueblo, el subsuelo de la patria sublevada del cual hablaba Scalabrini Ortiz, se hace presente en la historia y reclama su protagonismo, con Irigoyen, con Perón. Sí. No, pienso en esto que decía Jauretche en el medio pelo, de cómo, lo que acabas de decir, digo, el inmigrante que llegaba, en realidad era el peón de campo, el gaucho, el que le terminaba enseñando las prácticas y demás, y cómo empieza a generarse una mixtura maravillosa, que hace también al arquetipo del argentino actual, ¿no? Y los criollos, esos gauchos, que habían sido masacrados después de Caseros, con el mitrismo. Hay que leer el Martín Fierro en clave también de crítica a la situación de hostilidad al elemento gaucho. Tienen tanta hidalguía que le tienen un aprecio en el fondo a esos tanos, ¿no? Claro. Y le tienen hasta simpatía y hacen un poco un ejercicio de docencia, ¿no? Decir, bueno, perfecto. Así como mis ancestros llegaron acá hace 1 siglo y medio, 2 siglos, yo no tengo por qué cerrarte a vos las puertas, y se dio una simbiosis muy interesante. Por eso en ese 17 de octubre en la Plaza Llena, en la plaza que reclama por la liberación de Perón, va a haber cabecitas negras, herederos directos de las huestes de Quiroga y del federalismo del siglo XIX, pero también va a haber hijos de ucranianos, búlgaros o croatas, ¿me entendés? Sí, que también estaban excluidos en su dignidad. Pienso, cuando uno hace un rastreo histórico, la confusión que tenemos en la actualidad, porque el progresismo nos hizo creer que lo religioso estaba atado a cuestiones reaccionarias y conservadoras en lo económico, ¿no? Que siempre un proyecto popular no tenía, o nunca un proyecto popular tenía algo que ver con la religión. Y cuando uno empieza a rastrear, más que nada la historia del siglo XIX, pero también la historia del siglo XX, los grandes movimientos nacionales y populares, más allá de las contradicciones que ahora vamos a hablar que tuvo el peronismo con la iglesia y demás, las clases populares se encontraron del lado de la religión católica. Uh-huh. Fíjate cómo se ha quebrado una matriz de pensamiento, o se ha instaurado también a partir de distintas infiltraciones de ideas europeas o de otro lugar, que lo religioso nunca tuvo nada que ver con nuestro pueblo, y es la antítesis en algún punto, ¿no? Sí, sobrevuela una idea, sobre todo cuando se habla del 12 de octubre, ¿no? Y del rol de la evangelización de España en América, de que la fe fue impuesta, ¿no? Claro. Como si vinieran, no sé, Cortés y Pizarro a sablazo limpio a hacer rezar a los nativos. La realidad histórica es que esto no fue así. Y nosotros tenemos acá en el Río de la Plata un ejemplo muy concreto, porque por ahí, en fin, uno no puede ir hasta la realidad del imperio azteca, el imperio inca, pero es el pueblo guaraní. La evangelización que hacen, sobre todo los sacerdotes jesuitas, porque son ellos los que toman la posta de ir y evangelizar a la nación guaraní o al pueblo guaraní, que ocupaba un área mucho más grande de lo que es el Paraguay de hoy, claro. Pablo, prácticamente nuestra Mesopotamia, al sur de Brasil, buena parte de la banda oriental, en fin. Es el de una evangelización que elevó a un pueblo que era nómade y que, deambulaba semidesnudo, viviendo de la caza y de la pesca en el medio de la selva, lo elevó material y espiritualmente a un grado que incluso los visitantes europeos que venían a mediados del siglo XVIII se quedaban asombrados. Yo recomiendo una película, un clásico del cine, la película La Misión. Es de la década del 80, pero la verdad, el que pueda ver esa película, muy bien dirigida, muy bien guionada, muy bien interpretada, actores de primer nivel, vean esa película con ojos objetivos y tratando de entender cómo fue ese proceso de asimilación.
Y sí, por eso, entonces, aparte de ahí, los jesuitas, evangelizando al pueblo guaraní, además, los preparan para una guerra defensiva, porque se los quieren llevar como esclavos los mercaderes o los traficantes de esclavos de San Pablo, en el sur de Brasil. Hacían constantes incursiones y los cazaban para llevarlos a los mercados esclavistas en ese momento de Brasil, colonia portuguesa, ¿no? Y son los jesuitas los que les enseñan a los guaraníes a manejar armas de fuego y a hacer una guerra defensiva. La famosa batalla de Bororé, 1641, es el momento en el cual se le da una paliza a esos traficantes de esclavos, los bandeirantes paulistas, ¿no? Entonces la fe es un solo cuerpo, ¿me entendés? Alma, espíritu hecho carne en un pueblo que bueno, adquirió tanta fuerza esa argamasa que por más que vinieron Sarmiento y demás, hay resistencia, hubo resistencia. Sí, tal cual. Llegando un poco más al siglo XX, me interesa hablar, el otro día justo estaba leyendo un libro de Perón y él habla, bueno, todo el tiempo tiene un lenguaje vinculado a lo religioso también, los apóstoles de la doctrina, necesitamos 100.000 predicadores, dice en algún discurso. Digo, es un tipo que alude muchísimo a esta idea, ¿no?, de predicar, de encarnar en la masa una serie de valores, ¿no?, y una doctrina en algún punto. Quería preguntarte, ¿cuál es la vinculación que tiene Perón, digo, un hombre de fe, más que nada con la doctrina social de la Iglesia, y después sobre esto, ¿no?, sobre la necesidad de volver a encarnar? Porque yo noto que ahora trabajamos más sobre la ideología, sobre una cuestión de imponer, ¿no?, una cierta mirada de las cosas, esto de la batalla cultural, que se parece poco a lo que Perón decía cuando hablaba de encarnar una doctrina en base a valores, ¿no?, y que haya predicadores y apóstoles. ¿Qué pensás de eso, Pablo? Mirá, Perón, insisto, más allá de la observancia, porque después aparecen algunos puristas, ¿no?, que dicen, pero sus costumbres privadas dejaban mucho que desear, o esto y lo otro. En política no medimos tanto si vivía una vida virtuosa en términos de fe, que para un católico es importante, pero desde el punto de vista político lo relevante es a qué modelo de estructuración social el tipo apostó. Es como si estuviéramos viendo, pero Constantino, ¿se convirtió de corazón o lo hizo por conveniencia política? Mirá, no me importa tanto eso. Lo importante es que fue el primer emperador que se bautizó católico, ¿se entiende? Y entonces cesaron las persecuciones contra el cristianismo. Ese es el dato político que creo que es al que debemos ir en búsqueda cuando hacemos historia, ¿no? A Perón se le puede aplicar lo mismo. En un marco establecido, signado por el fin de la Segunda Guerra Mundial, en donde lo que se avecinaba, Pablo, para cualquier observador mínimamente informado, era el enfrentamiento de dos ideologías, el liberal capitalismo y el marxismo soviético, lo que Perón hace es establecer claramente que ambas tienen un común denominador. Alguien me puede decir, ¿qué puede tener de común denominador el liberal capitalismo de Wall Street con el marxismo soviético del Kremlin? Ambas son ideologías materialistas. O sea, interpretan a la persona humana en términos materiales. El liberalismo, de facto, no se dedicó a quemar templos, en aquella época al menos. Pero la Revolución Francesa sí, sí. La Revolución Francesa tuvo una vis anticatólica marcadísima, ¿no? Ese es el punto inicial del liberalismo político. Y el marxismo es oficialmente ateo, Es sintomático que en ese contexto internacional, por eso a veces se lo acusa a Perón, era muy pragmático, él iba para donde soplaba el viento. Bueno, si hubiera sido así, hubiera optado por alguno de los dos modelos. Claro, sí. Y él opta por despegarse de los dos y plantea la tercera posición ideológica, que es el justicialismo, en donde, lo dice en Comunidad Organizada, y vos dijiste, sí. Lo plantea casi permanentemente, el hombre, la persona humana es una realidad que está permanentemente tensionada en dos andariveles, en dos tándems. Uno, la relación individuo-comunidad, cuáles son los derechos y obligaciones de uno y de otro. Y el segundo tándem es que es una realidad espiritual y material a la vez. Por eso, a veces el progresismo
ha interpretado que el peronismo era una especie de socialdemocracia nórdica. Claro. Una mera redistribución de la riqueza, que a nadie le falte techo y pan. Sí, es eso, pero es más que eso, ¿eh? Es más que eso, porque también apelaba a saciar las inquietudes espirituales y religiosas de la población. Lo dice Perón en Comunidad Organizada, no lo estoy inventando yo. Sí. No es que quiero acomodar un Perón a mi preferencia ideológica. Y eso es lo que va a asignar buena parte de su gobierno. Luego el enfrentamiento con la Iglesia es un enfrentamiento que se da recién en 1954. Yo creo que Perón comete el error de no evitar a tiempo la escalada del enfrentamiento. Está rodeado de colaboradores de dudosa catolicidad, ¿se entiende? Había algunos que manejaban otros enchufes. El ministro de Bienestar Social, Bevilacqua, el vicepresidente Alberto Tecer, en fin. Y es donde se produce ese enfrentamiento en 1955 con la Iglesia Católica a nivel político, diríamos, y a nivel de jerarquía católica. La Iglesia también comete el error de entrar en el juego. Ambos, el peronismo y la Iglesia, son manipulados por un gran titiritero que está por encima de ello y que fue quien finalmente logró su cometido de hacer enfrentar entre ellos a esos dos actores de la vida social. Por eso la quema de las iglesias en 16 de junio del 55, eso lo hemos analizado en un Mates con Historia, porque es un tema interesante, es un tema triste, quizás la jornada más triste en la historia argentina, el 16 de junio, los bombardeos de la tarde y los incendios de las iglesias del centro de Buenos Aires a la noche, ¿no? Lo han estudiado Fermín Chávez, José María Rosa, Enrique Manson. Fue una operación que se circunscribió al centro de la ciudad de Buenos Aires. O sea, en las barriadas humildes predominantemente peronistas, no se tocó una iglesia, claro. ¿Se entiende? Fue un enfrentamiento político desagradable, triste, pudo haber sido evitado seguramente. Pero mirá, Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España, en 1527 se enfrenta al Papa y sus tropas entran a Roma a sangre y fuego y saquean Roma durante 3 días. Carlos V, el defensor de la catolicidad en plena reforma protestante. Nadie le pasa factura o nadie diría que Carlos V, o primero es la misma persona, era un anticatólico, furibundo. Fue un enfrentamiento político. ¿Por qué? Porque el Papa jugaba en política también, ¿no? Triste, sí, claro que es triste, por supuesto, pero hay que entenderlo también. Lo religioso vinculado a la política admite una lectura desde lo religioso y una lectura desde lo político. Claro. Pienso en esto que decías con respecto a la cuestión espiritual, de cómo Perón diferencia eso. Que yo siempre aclaro la verdad, porque cuando voy a hacer alguna crítica al proceso del kirchnerismo, digo, yo vengo del kirchnerismo, digo, mi militancia comienza ahí, como la mayoría de los compatriotas que militaron de mi generación. Y uno nota esto, ¿no? Que parecía que con que la persona pueda consumir, cambiar el aire acondicionado y hacerse la piecita atrás, y quizá una clase media irse de vacaciones a Brasil, te iban a seguir acompañando, ¿no? Digo, siempre estaba lo material. Frávega y Derechos Humanos supo categorizar a una persona. Siempre estaba lo material y quizá lo espiritual o lo místico dejado de lado en algún punto. Y hoy nos damos cuenta que por eso no alcanzó también, ¿no? Porque 10 años después de que termina el último gobierno de Cristina Kirchner, no queda nada, digamos. Y Argentina es un país que está cocinado, que tiene 60% de pobreza, un nihilismo, digo, una falta de espíritu, donde sus adolescentes se deprimen, donde los jóvenes se van a vivir a otro lado. Entonces, me parece clave esto, ¿no? Y poder hacer la diferenciación y entender el proceso político desde lo material, por supuesto, y la distribución de la riqueza, pero no emparentándolo al peronismo con una socialdemocracia o con una izquierda europea que nada tiene que ver. Me parece que hay que volver a encarnar un proyecto que sea íntegro en ese sentido, ¿no? A mí en algún momento, hace poco, me preguntaron, bueno, ¿sos peronista o kirchnerista? Y yo digo, el kirchnerismo dejó una doctrina, ¿no? Claro. Y la respuesta es que no. Entonces digo, ¿desde dónde uno se agarra si no hay una doctrina? Para alguien que es un hombre de fe, digo, ¿qué valores tomas de ahí? Entonces me parece que es una buena discusión, más que nada para con mi generación, que a veces muchos compañeros denostan la cuestión religiosa o la cuestión espiritual, la cuestión de una épica, una mística, un sentido de trascendencia, ¿no? Volver a encasillar en estos términos, digo, la discusión.
Bien. Yo percibo desde hace unos años, Sí. Pablo, que hay un cambio. Sí, sí, Se sí. percibe un cambio, el viento ha cambiado, Sin duda. al punto tal de que hemos concretado ayer, como bien decías, un curso de introducción a la historia del cristianismo, en el que no nos propusimos bautizar compulsivamente a nadie, simplemente hacer una historia del cristianismo, del catolicismo en particular, y bueno, pero sí, de modo apologético, o sea, porque los que lo hemos hecho somos católicos convencidos, Sí, sí, ¿no? sí. Eso hubiera sido impensado hace 20 años. Bueno, yo lo hablaba con compañeros hace poco, de repente cruzarse uno con jovencita de 22, 23 años, que hace 5 años hubieran estado militando el aborto quizás, y hoy Claro. están en un curso de introducción a la historia del cristianismo. Digo, bueno, hay un cambio de época, ¿no? Y de discusiones mucho más profundas, no cuestiones de eslogan, no, rascando, profundizando, abordando la historia. Es que hay una cuestión más de fondo que yo vengo reflexionando hace un tiempo conmigo mismo, Pablo, y lo hago acá público. Cuando estas corrientes que yo sinteticé diciendo el liberalismo en el siglo XX y el marxismo, bueno, ahora sin marxismo a la vista, lo que queda es básicamente un liberalismo que ya entra en su fase posmoderna, ¿no? Claro. Que nos lleva al nihilismo, ¿no? Al nihilismo. Por eso cuando a veces algunos, incluso católicos, se refieren a estas cuestiones que han venido últimamente, el transgenerismo, la idea de reformatear la idea de matrimonio, la legalización del aborto, como marxismo cultural, yo creo que no es así. Creo con otros, no soy el único, que eso en el fondo es liberalismo consecuente, ¿me entendés? Es el liberalismo llevado a sus últimas instancias, Claro. porque finalmente cortar todo vínculo humano de compromiso afectivo, vital, etcétera, ¿no? Estas corrientes se han dedicado en los últimos 2-3 siglos a, digamos, destruir el edificio, ¿me entendés? Ahora, cuando vos vas a destruir, embanderándolo en que es una liberación contra el fanatismo, ¿sí? La irracionalidad, etcétera, la pregunta que cabe hacer es, ¿estás convencido de que luego de destruir y hacer tierra arrasada vas a construir un mundo mejor? Claro. Porque lo que yo estoy viendo ante mis ojos no es un mundo mejor. No es un mundo en el que la gente viva más feliz y más realizada. Al contrario. ¿Me entendés? Entonces, bueno, me parece que es un lindo llamado, modestamente, es un llamado a la reflexión en cuanto a qué tipo de sociedad están construyendo. Sí, sí, Porque dilapidar lo que heredaste es a algún punto fácil. No, sin duda. ¿Qué vas a construir que lo sustituya y que sea vivible? No, y además, Pablo, ¿desde qué anclaje, no? ¿Desde qué raíces? Porque también se pierde esto un poco de vista, como si uno no necesitaría una identidad, una raíz para poder proyectar hacia el futuro, ¿no? Sí, me parece clave ese tema. Además, yo veo, más que nada en mi generación, una pérdida de sentido total. Entonces, nosotros de repente, como un grupo de compañeros y demás, empezamos a decir, che, la cuestión nacional da una perspectiva de proyecto, la cuestión de fe también, ¿no? Digo, nos da sentido, nos dota de sentido. Cuando en el curso veíamos que durante 300 años el cristianismo fue perseguido y los mataban, los torturaban y sin embargo aguantaban, resistían y en un momento se convierte en la religión más importante a nivel mundial, bueno, hay una muestra ahí, digo, ¿no? Hay una causa y un poco con distintos compañeros del campo del peronismo decimos, bueno, quizá debamos volver a las catacumbas en algún punto, haciendo como un símil de la historia del cristianismo. Es decir, bueno, seguir predicando por un sentido, por un proyecto diferente, desde lugares minoritarios, pero que en algún momento va a crecer. Y es lo que está ocurriendo tal cual, Pablo, porque nosotros los que tenemos proyectos comunicacionales vemos que crece por ese lado, nos invitan a distintos lugares, a mí particularmente a hablar más de la causa nacional o de Malvinas y demás, y crece y hay demanda y los pibes te preguntan y se quieren sumar a participar. Hay que aprovechar, mi querido Pablo, una coyuntura técnica, histórica, que es la que vivimos desde hace unos 10 años, que es lo que permite que alguien modestamente como yo, con un canal de historia, claro, llegue a miles de personas, y lo mismo vos y tantos otros, cuando hasta hace 20 años, en términos de comunicación de ideas, había monopolios comunicacionales, claro, ¿me entendés? Sí.
Y si vos no tenías acceso, no existías, literalmente. Eso ha cambiado para bien. Claro que también conspira un poco, porque la gente a veces se queda contenta viendo un capítulo, ¿me entendés? Y cree que con eso es como que suspira, ya está, ya milité. O pone un like. Yo lo que digo es, estas redes son una herramienta muy útil, pero son un medio para lograr otros fines, ¿me entendés? Es insustituible, sobre todo vos y los tuyos. En la tarea política, las redes sociales no sustituyen la militancia y la acción en territorio y en el cara a cara con la gente, ¿me entendés? Sin duda. Porque si hay algo que encierran estos medios, es también una relación mediada por una pantalla, ¿me entendés? Y eso tiene un límite, ¿me entendés? Porque es como tener una relación de pareja mediada por una pantalla. ¿A dónde va esa relación? No va nada fructífero. Sí, tal cual. Bueno, los que se dedican a la política tienen que entender que no alcanza con un tuit, un posteo lúcido a la mañana y ya está. Tuvimos 10.000 likes, ya está. La militancia por el día está hecha. No, eso puede ser una herramienta útil. Tal cual. Pero no sustituye lo otro. No, de hecho un poco lo que venimos diciendo es, ahora el desafío es traducir esa presencia en redes sociales en compromiso real en lo territorial, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, el otro día hicimos una acción por el 12 de agosto, que pegamos carteles en todo el país. Sí, lo vi. Justamente con compañeros dijimos, bueno, hay un montón de gente atrás que nos comenta, nos escribe, vamos a ver si salen. Y de repente nos encontramos en distintos lugares del país, muy lindo, personas incluso solas, salían o en grupos grandes, grupos más chicos. Entonces digo, bueno, ese es el desafío, ¿no? Poder traducirlo en ese sentido. Pablo, ya para ir de a poco cerrando y hacer rastreo histórico de la última gesta, ¿no? Que fue la gesta de Malvinas, quería preguntarte qué rol cumplió también allí la fe y la importancia que tuvo en este contexto, ¿no? Y bueno, mirá, yo en 1982 era un chico, parezco más mayor de lo que soy, pero tenía 12 años, ¿no? Entonces yo por supuesto que me acuerdo, ¿no? Me acuerdo del clima, de la situación. Mi vieja, me acuerdo que yo soy hijo único, mi vieja había enviudado hacía poco y mi vieja de una familia muy peronista, ¿no? Entonces, instintivamente, mi vieja, ese 2 de abril me dice, vamos a la plaza, así. Y fuimos a la plaza 25 de mayo acá en Rosario, ¿no? Estaba colmada. Para mí fue descubrir una realidad que, claro, imagínate, yo había transcurrido prácticamente el proceso, no había militancia política, de golpe veía eso, ¿no? Los gremios, los sindicatos muy movilizados, en fin, tengo esas imágenes. Hay un libro escrito por un profesor neuquino, es bonaerense pero está radicado en Neuquén, que se llama Sebastián Sánchez. Le han hecho una nota en Infobae hace un par de años, que escribió un libro muy interesante sobre los capellanes católicos en Malvinas. Es decir, acompañando a las tropas en las islas, fue un grupo de capellanes. El capellán es el sacerdote católico que está abocado a la tutela espiritual, al apoyo espiritual de las tropas, ¿no? O puede también ser un capellán de la policía. Interesantísimo el rol fundamental que cumplieron esos hombres entregados en alma y vocación a representar a Cristo en las trincheras, Pablo. Hay testimonios que te conmueven hasta las lágrimas y te hacen que uno se quiebre, ¿no? Aparte de la fe de los soldados, porque tenés que estar ahí, ¿no? Sí. Vos estás en una trinchera, en la turba malvinera, no conozco Malvinas, pero he estado en Río Grande, es similar, que es como una esponja que absorbe el líquido, 0 grado, y no sabes si mañana amaneces vivo. Sí. Y no es que te aferrás como un talismán, como una última, como un salvavidas, que hay algo de eso, pero también hubo una entrega consciente, una confianza serena, ¿no? En saber que habiéndote confesado y comulgado estás en paz con Dios y en paz con tus camaradas y preparado y listo para partir de este mundo, que es lo que para un católico debería ser el premio con el que coronás tu vida, ¿no? Claro. Y si morís por la patria, más honor aún. Ese rol lo desempeñaron capellanes anónimos, no hay calles con sus nombres, ¿no? Debería haberlas quizás. Sí. Y sobre todo los pilotos argentinos. Todos sabemos que el rol de la aviación
Argentina, que hundió como 10 barcos y no hundió más porque no había más pilotos, más aviones o más bombas, sí, ¿no? Sí. Y se pudo haber cambiado el curso de la guerra, seguramente. Eran tipos de una entrega y de una religiosidad, porque claro, en la trinchera capaz que zafás, pero cuando te subís a un avión y tenés que volar a ras del agua, sí. 700 kilómetros, 300 kilómetros, y te enfrentás a la flota británica, Pablo, lo más probable es que no vuelvas. No, sin duda. Fue el último acto de heroicidad, y por eso esas fuerzas que siempre están entre nosotros operando contra nosotros, pero que son gente que tiene DNI argentino, lamentablemente, sí. Desde el 14 de junio de 1982 están empeñados en una segunda etapa de la Guerra de Malvinas, que es la de desmalvinizar las conciencias. Tal cual. Porque no vaya a ser cosa que hoy haya chicos que descubran que hace 40 años hubo héroes de guerra que estuvieron dispuestos a dar su vida, ¿no? Esos que te viven diciendo que fue una locura, podemos hacer todos los análisis geopolíticos que vos quieras, pero lo que busca en el fondo es destruir la idea de un héroe, ¿entendés? Y de una gesta, porque si no hubo gesta no hubo héroes, y fueron chicos que murieron por la locura de un militar borracho. Deconstruir al héroe es como frizarlo en una suerte de minoría de edad, ¿me entendés? Sí, una víctima permanente. Eso es una maniobra que para mí tiene el mismo origen que las bombas británicas, ¿me Sin entendés? duda. Lástima que tiene como cómplices a argentinos. Sí, y aún continúa. Digo, el buscar un sentimiento de inferioridad con respecto a la nación. Y también sabemos a lo largo de la historia que si no hay orgullo nacional, no hay autoestima nacional y espiritual, es imposible el desafío histórico de la liberación, digamos. Entonces, la verdad que uno, al menos analizando la historia, vio que en los 80 llegó con todo, la desmalvinización, los 90 se mantuvo. Creo que gracias a Dios también de a poco se empieza a quebrar. Está cambiando. Está cambiando con generaciones más jóvenes. Este muchacho Juan Rattenbach, en fin, por dar un ejemplo de alguien, ¿no? No, que está... un tipo 100% abocado a la causa, digamos. Y desenmascarar a una clase política que derrama lágrimas falsas por esas víctimas de la Guerra de Malvinas, pero que en el fondo no se conmueve por las muertes de los jóvenes de hoy, ¿me entendés? Las muertes de los jóvenes que mueren por sobredosis de drogas, en fiestas electrónicas, en golpizas brutales y bestiales a la salida de los boliches. Lo que pasó ayer en Independiente, no sé si lo viste. Terrible. Esos jóvenes que mueren por un sistema perverso parece que no conmueven a nadie, ¿no? Pero ellos se encargan de recordarnos cada 2 de abril que allá murieron chicos, pobrecitos. Mirá, eran soldados que sirvieron a su país. Dejá de decirles chicos, porque no se lo merecen. De hecho, hay un libro que quizás lo leíste que se llamó No Picnic, que es de un general británico que hablaba de eso. No fue un picnic. Y él cuenta, mis soldados tenían 17 años también. Eran tan chicos. Históricamente en la guerra, es la edad de ahí en adelante. No se manda. No tienen 70 años los soldados, ¿viste? Pero bueno, Pablo, ya para terminar, última cuestión, más como reflexión de cierre. Yo venía pensando a partir del curso, distintas lecturas y demás, bueno, ¿qué es lo que tiene para aportar también en este contexto político y social la fe, ¿no? Y digo, bueno, una capacidad de discernimiento, de silencio, de reflexión profunda, en un momento donde estábamos bombardeados con información, donde lo único que importa es el presente, donde el discernimiento, ¿no? Una cantidad de valores como la austeridad, la humildad, la solidaridad en un momento de individualismo por izquierda y por derecha, ¿no? Porque no hay distinción. Esto me parece clave. Digo, el liberalismo es una pinza, ataca por izquierda y atacas por derecha. Por eso de allí la tercera posición. Bueno, pero digo, ¿por qué la fe, por qué la religión en este mundo? Digo, más allá de lo político, digo, ¿por qué esa necesidad y esa...? Mirá, porque la posmodernidad ha hecho que ese individualismo del siglo XVIII, que en algún momento supo tener, porque la necesitaba la Iglesia Católica de su lado, en el siglo XX, sobre todo en la posguerra, para tranquilizar a las conciencias de muchos católicos frente a lo que se conocía como el peligro rojo, ¿sí? El comunismo. Una vez desaparecido ese contendiente táctico, no estratégico, que era el comunismo, con la caída del muro de Berlín hace más de casi 40 años, ese liberalismo es como el alacrán y la rana, ¿me entendés? Ahora sí se saca la careta y se vuelve
contra lo que la propia Iglesia ha señalado, que hay un antagonismo y una imposibilidad de sintetizar ambos extremos, ¿no? Entonces, por eso, toda esta embestida que lleva un nihilismo, una desazón, una náusea, claro. Y es justamente el momento en el que, al menos estamos hablando del ámbito occidental, porque otra es la realidad en África, otra es la realidad en el mundo islámico, son otras realidades, ¿no? Que no han pasado por esto, no han tenido el mayo del 68, en fin, ¿no? Justo es el momento en el que ese occidente ya descristianizado ya empieza a oler mal, ¿me entendés? Es un cadáver que empieza a pudrirse ante nuestros ojos, ¿no? El que diga que no es así es porque o es cómplice o finge demencia, sí. Porque con lo que estamos viviendo, y es el momento en el que hay que hablar sin pelos en la lengua y de modo más claro, ¿no? Y predicar con la palabra y con el testimonio, Pablo, porque también han sido superadas aquellas épocas en las que el cristianismo se vivía, pero también podía obedecer a que había un mandato social, ¿me entendés? Claro. Y no se vivía de modo genuino, ¿no? Entonces, no temer es una época en la que es como un vendaval en el que las ramas secas de un árbol caen, ¿me entendés? Pero lo importante es conservar las raíces y la entereza del árbol. Vendrá la primavera con nuevos brotes. No quiero ponerme así un poco cursi, no. Pero esto es así, es una ley de la vida, ¿no? Me gustaría que, en el caso de los católicos, la Iglesia tenga pastores, obispos, sacerdotes, religiosos, profesores que hablen para convertir los corazones y no tratar de adaptarse a un mundo que en realidad lo que tenés enfrente, ese adaptarse al mundo tiene un límite, porque si vos te abrazás al cadáver putrefacto, Pablo, más que dialogar, lo que vas a hacer es infectarte. Sí, sí. Entonces hay que tener caridad, hay que ser inclusivos, hay que tener espíritu dialoguista, pero tener en claro cuál es la misión que tenemos en el mundo, ¿no? Tal cual. Bueno, Pablo, la verdad, muchísimas gracias. Pensaba con esto que decís de dar el ejemplo en una frase que seguramente conozcas, que la repite mucho un amigo de San Francisco de Asís, que dice: predicar el evangelio, incluso en caso de que sea necesario, a través de la palabra. Como diciendo, digo, lo importante es el ejemplo. La conducta. Dar el ejemplo, ¿no? En un momento en donde también se habla mucho y se da poco el ejemplo. Nada, un poco ese es el mensaje que también queremos dejar desde este sitio, junto a Pablo, junto a tantos amigos. La verdad, muchísimas gracias, Pablo, por venir. Hermosa charla. Soy yo, el agradecido, Pablo, a tus órdenes cuando quieras invitarme. Me estoy invitando, pero... pero por supuesto, vamos a hacer, porque además hay tanto para hablar. Vamos a ver si vos venís a Mates con Historia en algún momento. Bueno, Mates con Historia, acuérdense de seguir, de suscribirse. Rosca y Tinto también, pongan me gusta a este video, si pueden compartir. Y bueno, nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.